Tuvimos la oportunidad de tener con nosotros y discutir en una edición anterior el libro que escribiera el profesor, asesor, economista José Pepe García, y nos llenamos de mucho conocimiento de la historia, de objetivos, de reforma. Y esa discusión realmente era muy difícil sostenerla en un solo espacio. Y vamos a continuar con esa discusión ahora en este momento. Y ese año 75 se amplió este arbitrio, ¿verdad? De base amplia, en realidad. Pero, ¿qué pasó? Pasaron los años 76, 77, 78. Sé que históricamente no se dieron necesariamente todos los... De momento sí, pero al pasar de, no tanto, 2 o 3 años, 3 o 4 años, vamos a decir, empezaron a haber dificultades fiscales también y hubo que volver a mirar el sistema. Sí, si nos vamos así, como tú muy bien ejemplarmente lo estás reseñando, llegamos al 2006 con la crisis fiscal. Pero a lo que vamos, ese recaudo se llenó de tantas exclusiones. Yo me acuerdo el caso particular para los productos de limpieza, que si el palo del mapo uno se excluía y el mapo pagaba o viceversa. La ropa de niño era exenta, la ropa de adulto estaba sujeta y entonces decían que a juzgar por las importaciones de ropa, Puerto Rico era un país de enanos. Exacto. Porque nadie preguntaba sobre la ropa. Pues sí, y eso pues erosión. Para una muestra, un botón. Si queremos ver erosión en una base, aparte del impuesto sobre ingresos, fue la experiencia que tuvimos con el arbitrio. 36, si mal no recuerdo, sí, exenciones del arbitrio y exclusiones que erosionaron la base. Aparte de que entonces empezó a identificarse el aspecto particular de evasión, porque estamos hablando de que por un lado la gente, ¿sabes? Muchas personas dicen, somos isla, vamos a cobrar ese arbitrio, todo el mundo tiene que entrar, ya sea por aire o por mar, a Puerto Rico. De manera que los podemos capturar. No es como que alguien puede venir en un carro y traer mercancía y evadir. Pero ¿qué sucede? Que la cuantía de transacciones, de entradas tanto por barco como era significativa. Y entonces fiscalizar esas entradas para lograr identificar que todos los artículos tributables estuvieran sujetos era un esfuerzo gigantesco. Y no había la tecnología en aquel entonces. De hecho, se desarrolló una tecnología, y ya podemos contar eso de la historia, que lo que provocaba era que se podía examinar menos del 2%, si no recuerdo de las entradas. Sí, imagínense. Una muestra. Las entradas. De manera que era muy difícil, a pesar de lo fácil que puede pensar la gente que al entrar al arbitrio, tú puedes capturarlo, la cantidad es tan significativa que era muy difícil manejarlo. Y entonces en el 2006, ¿qué es lo que sucede en el 2006? Bueno, en el 2006 pues ya la economía de Puerto Rico habría que señalar como un elemento crítico que el diciembre del 2005 termina el phase out de 936. Sabemos que en el 94 se elimina la sección 936, pero la ley federal, en el código, hay una disposición para que haya una transición de 10 años y por tanto en el 2005 termina esa transición y en ese proceso pues Puerto Rico se fueron un montón de fábricas, principalmente yo diría hasta una industria, la industria electrónica prácticamente desapareció porque nosotros teníamos a la Intel en Puerto Rico, a la UAN, Digital, o sea, Puerto Rico tenía una industria electrónica competitivo a nivel mundial. Y es interesante que digas eso porque sé de personas que han tratado de decir que la salida de la 936 no tuvo un impacto significativo en Puerto Rico y todos los análisis que yo he podido observar lo que indican es lo que estás diciendo, de que el impacto fue bastante significativo. Y para volver donde estaba, lo que se decía es que en el 95 el presidente Clinton, ¿verdad? Y había asociado, esto es otra cosa que narras muy bien en el libro, le dedicas buen tiempo. Gracias, muchas gracias. El presidente Clinton y la administración de entonces del gobierno de Puerto Rico iban hasta cierto sentido a la par
en decir, pues está bien, pues que se elimine la sección 936. Sí. Y eventualmente se le dio un periodo de 10 años que culminaban en el 2006, si mal no recuerdo, 2005-2006 específicamente. Entonces, que estábamos hablando, entonces, ante eso, que ya venía, pues obviamente una ola de salidas de compañías y lo cual a su vez creaba un aspecto fiscal, porque desde el 78 comenzaron a tributarse de alguna manera las entidades manufactureras, o que sí había una aportación al fisco, e importante inclusive. Y sucede eso, llega el 2006 y estamos ahí, y entonces, ¿qué es lo que deciden hacer? Bueno, entonces ahí, ya en el 2006, pues entonces ya el gobierno de Puerto Rico recibe, vamos a decir, los estragos de un cuadro macroeconómico muy debilitado, una situación muy parecida a la situación del 75, previo a la reforma. El cuadro macroeconómico en ese sentido pues era muy difícil. Por tanto, la situación fiscal es que el gobierno ya había empezado a heredar de administraciones anteriores déficits estructurales, ¿verdad?, como se le ha llamado. Y ahí hay una propuesta, hay un gobierno dividido, como se dice por aquí, por ahí, donde la administración es dominada por el Partido Popular, el gobernador Acevedo Vilá, y el Partido Nuevo Progresista tiene el dominio de la legislatura. La propuesta del Ejecutivo fue que se cree el arbitrio general, se le eliminaran las exenciones y exclusiones, excepto los alimentos, y eso iba a dar unos recaudos supuestamente suficientes para poder atender vamos a decir, el hueco que había o el gap fiscal. En cambio, pues la Asamblea Legislativa entendía que esa no era la mejor forma, que era mejor un impuesto sobre venta. Finalmente el impuesto prevaleció, el impuesto sobre venta, y ahí es que adoptamos el famoso IVU del 7%. De hecho, debo decir al margen de esa discusión, que para ese entonces el Colegio de CPA publicó en el 2004 un estudio de impuesto al consumo que yo tuve, ¿verdad?, la responsabilidad y el honor y el privilegio de dirigir como parte del colegio los esfuerzos de análisis de ese estudio, que demostró la capacidad recaudadora que tenía este impuesto. Y hago el paréntesis porque la intención que se buscaba en ese estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados era que sí se trajera un impuesto al consumo, que ciertamente tiene una capacidad recaudadora amplia, que entonces se balanceara el sistema en lo que era contribución sobre ingresos, y que eventualmente, ¿verdad?, fuéramos llegando a un lugar óptimo entre ese balance de impuestos al consumo e impuestos al ingreso. Pero de la situación fiscal que había, tenemos que decirlo como parte de la historia, lo que se identificó fue la capacidad recaudadora del impuesto al consumo, y ahí se quedó el asunto. Pero fíjate, se trae. Entonces, cuando se ve la capacidad recaudadora, se utiliza también para financiar deuda. Y ahí se agrandaron hasta cierto punto los problemas desde el punto de vista de administración pública, porque empezaron poniendo al IVU como garantía, empezamos a tomar préstamos para pagar gastos. Correcto. Y entonces préstamos que se tenían que pagar a largo plazo, y bueno, la historia reciente, ustedes saben cuál es. Pero es interesante porque eso ocurre en el 2006, una gran capacidad de recaudo, empieza el endeudamiento, etcétera, y en el 2010, como que se identifica de que tenemos un issue de recaudo. La pregunta primera es, ¿deberíamos haber tenido un issue de recaudo o realmente había que estar mirando la estructura del gasto? Sí, ya es para el 2010 que entra la administración del gobernador Fortuño, el país ya, el gobierno de Puerto Rico, el Fondo General, venía acumulando déficit de sobre 2.000 millones. Es que también comentábamos lo de la salida de las 936, que ciertamente afectó eso. Sí, y entonces, como tú muy bien mencionas, siguió pasando el tiempo y el gasto no lo íbamos tocando. O sea, la estructura fiscal de la administración de la operación del gobierno
sea que eso lo veníamos arrastrando por años. Hicieron intentos, sí, diferentes tipos de intentos y algunas cosas parciales, pero seguíamos con el problema de un gobierno que no se medía la productividad, que no habían indicadores de ejecución, de performance, y por eso es que ese aspecto, pues, a veces lo dejamos y yo te agradezco que lo hayas traído, porque quizás el tema contributivo de Puerto Rico, los issues de cómo se han establecido las reformas y por qué no se han implementado como se han debido hacer, en parte lo explica eso. En parte lo explica eso, y eso es bien interesante porque comentábamos al principio en la introducción de esto, que si algo tiene la historia, es que nos debe dar unas lecciones para aprender de ellas. Correcto. Y entonces aplicar esas enseñanzas en las cosas del futuro. Ahora estamos en un momento que es crítico en el sentido del sistema contributivo, de la situación fiscal de Puerto Rico, a pesar de que con la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal se han apretado una tuerca que todavía es cuestionable cuáles tuercas debieron haberse apretado y cuáles no. Eso es un tema de juicio y de discusión en otro programa. Pero lo cierto es que eso sucede. En el 2010 entonces se encuentra esa situación y es cuando lo primero que hace lo que hace el gobierno, la administración de entonces, anticipando que quieren dar unos beneficios contributivos, recuerdo, reforma, dinero en tu bolsillo. Esa sí. Ese era el lema de la reforma del 2011. 2010, 2011. Fíjate lo interesante esto. Crean que tú lo narras pues, muy bien en el libro. En la ley 154, que es el arbitrio que llaman el arbitrio a la foránea, a las entidades que realmente son relacionadas matrices de las que hacen operaciones en Puerto Rico. Se les crea un vínculo, hasta cierto punto, ¿verdad?, ficticio, para entonces imponerle un impuesto, valga la redundancia, que puede ser pagado en la medida en que los ingresos son significativos, más de 75 millones, a través de un arbitrio sobre las compras que hagan esa entidad. Y esos fondos, ¿para qué se utilizan esos fondos? Se utilizan para dar los beneficios contributivos. Correcto. Cuando miramos atrás... Para financiarlo. Cuando miramos, obviamente tenemos el beneficio de hindsight. Miramos eso, ¿qué podemos decir? Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir de esas decisiones que se tomaron? Que cuando uno mira de nuevo la ley estaba esperanzada de que la situación económica iba a mejorar. Inclusive, de hecho, por diseño se iba a reducir ese impuesto a través de los años. Y otras cosas, y que si los presupuestos iban a ser balanceados, etcétera, etcétera. Pero eso obviamente no ocurrió. ¿Qué podemos comentar de eso ahora? Bueno, como decimos los economistas, hay un efecto de sustitución. Como tú bien mencionas, se dieron unos beneficios contributivos tanto a individuos como a corporaciones que terminaron siendo financiados con el impuesto al arbitrio a la foránea, la ley 154, que llegó a recaudar alrededor de 1.700 millones en promedio cuando entró el año completo. Viéndolo en perspectiva, era el mejor momento para ahí hacer la reforma fiscal de una vez y por todas, y que si había que sacar fondos, porque había que sacarlo, ¿verdad?, para atender ciertas rebajas no tan pronunciadas, pues asignarlo a la inversión en infraestructura. A esa infraestructura que todavía vemos que lo debilitada que se encuentra. Pero eso no ocurrió, y encima de eso, pues, el asunto de la economía en general, o sea, de la recesión, continuaba acrecentando, y eso ciertamente tuvo su impacto. Sí, también ya llevaba como 5 años la recesión. Cuando entonces llegamos al 2014, y en el 2014 la administración de turno dice otra vez que de hecho antes de llegar se habían revertido los beneficios contributivos corporativos, que se había reducido la tasa de 39 a 30 y se tuvo que volver a traer. Por eso digo, es bueno conocer la historia para aprender de ella y no cometer los mismos errores. Llegamos al 2014 por ahí y en efecto se aprueba una reforma contributiva que se aprueba, pero es la única reforma en Puerto Rico que se aprueba
y no se pone en efecto. ¿Qué sucedió? Bien, pues bueno, pues sucedió por lo que por lo general entra mucho en los procesos de reforma, que no es el caso particular de Puerto Rico. Quizás a lo mejor nosotros somos campeones, pero sí se ha dado en otros países el problema, vamos a decir, para ponerlo en palabras de la literatura, el problema institucional, que no es más que el problema también político, de las diferencias de enfoque entre, a pesar de que era un mismo partido que dominaba el Partido Popular, tanto el Ejecutivo como las dos cámaras, la Asamblea Legislativa no adoptó ni aceptó la propuesta del gobernador, donde fue una propuesta de un estudio que hizo la firma KPMG. Yo en ese momento estuve en la Asamblea Legislativa como asesor, una propuesta muy amplia, muy detallada, con análisis macroeconómicos también, y sobre todo que hacía una propuesta de establecer un IVA en Puerto Rico. Finalmente, pues terminamos que se dio una reforma, pero no fue la propuesta, ni siquiera una cuarta parte de la propuesta que presentó prácticamente nada el gobernador, que no era porque fuera ese gobernador, sino que provenía de un estudio, quizás uno de los mejores estudios que se han hecho sobre el sistema contributivo, por lo menos durante el presente milenio. Sí. Fíjate, y no se adopta el sistema de IVA, que esto es tan interesante y a la misma vez importante que le vamos a dedicar un programa completo a hablar de los impuestos al consumo y de lo que representa el IVA. Pero interesante es señalar por ahora que una de las cosas que distinguía al IVA versus el IVO era que se comenzaba, es un impuesto que se cobra a través de la cadena de distribución, sí, y se comenzaba a cobrar en el puerto, ¿verdad? Y se iban a tributar los servicios y se iban a dar créditos en el proceso. No se aprueba, pero ¿qué sucede? La Asamblea Legislativa aprueba entonces, vamos a agrandar el IVO. Vamos a cobrar IVO de la entrada, vamos a manejar los créditos del IVO, vamos a aprobar un impuesto de los servicios entre negocios, pero no hay crédito. De manera que el impuesto que pagan los negocios por los servicios que compran, no lo absorben. A última hora lo tienen que pasar al consumidor. Y eso crea obviamente un efecto de aumentar los precios en Puerto Rico. Gracias. Y esa realidad, ¿verdad? Se fue dando esto posterior al 2015, al no haberse aprobado esa reforma del IVA. En el 2018 hubo otra reforma. ¿Cuál fue el carácter de esa reforma? Pues fíjate, también, por lo menos no en cuanto al aspecto del IVA, ¿verdad? Porque yo no tengo entendido que no escuché nada sobre el IVA, pero sí de las escalas de contribución sobre ingresos se hicieron unas propuestas, vamos a decir, bastante aceptables, pero finalmente no se dio la reforma propuesta tampoco. O sea, terminamos ahí con una cosa guau. O sea que realmente, si vamos a ver, en Puerto Rico pasó en la segunda parte del milenio pasado, o sea, del siglo pasado, la segunda parte del 50, o la última cuarta parte, vamos a decir, del siglo pasado, y estas últimas 2 décadas hemos perdido oportunidades en medio de situaciones que eran previstas, de lecciones que nunca quisimos aprender. Y por tanto no aprovechamos la coyuntura. ¿A qué nos lleva? Y sé que este libro, ¿verdad? Podemos estar comentando y hemos saltado temas y todo, porque es que de verdad que nos tomaría varios programas en detalle. Pero ¿a qué te lleva a concluir, luego de haber hecho ese recuento y análisis de cómo se comportaron las reformas, los objetivos, los que se cumplieron parcialmente, los que no se cumplieron? ¿Cómo se alteró el sistema? ¿Cómo se alteró o se vio afectada la economía? ¿Qué te lleva a concluir con respecto a lo que son reformas contributivas en Puerto Rico? Bueno, podríamos decir que es importante que aprendamos la lección, como tú dices. Y la lección es que las reformas, si vamos a trastocar el sistema contributivo, hay que verlo siempre de forma integral. Hemos tenido tantas reformas que se ha hablado de un IVA,
que se ha hablado de revisar el impuesto a la propiedad, que no lo hemos comentado. No, pero eso lo tengo ahí pendiente porque lo quiero tocar contigo específicamente. Pero lo sé que tú es un tema de tu interés para ti también. El impuesto sobre la propiedad. Pero no hacemos nada. Entonces, ahí se acumulan todos los problemas que hemos tenido de un país, una sociedad que tiene un problema serio de distribución de la riqueza. El sistema tributario, eso está demostrado empíricamente en todos los estudios que se han hecho en Puerto Rico, América Latina, Europa, Estados Unidos. No hay mejor instrumento para tú mejorar la distribución de la riqueza de un país que un sistema contributivo, ¿verdad?, o tributario justo y que se cumplan su función. Sí, comentaba el otro día entre colegas que estamos trabajando con esto, ¿verdad? Porque la pregunta era, ¿por qué no existe un IVA? Existe en prácticamente casi todas las naciones. 160 países. 160, todos los que son excepto los Estados Unidos. Se preguntaba uno por qué, ¿verdad? Y en los Estados Unidos sí ha habido propuestas de IVA. Y hay una serie de elementos que se han traído a la discusión sobre eso, entre ellos que, ¿cómo se dice? Comentaristas han dicho, es que el IVA es un instrumento recaudador tan y tan grande y tan poderoso que se teme que tendría el efecto de agrandar el gobierno. Y obviamente el ala republicana del gobierno, de la política norteamericana, no quiere eso, no quiere acercarte a eso. Por otro lado, cuando ves a estos otros países que sí, ¿verdad?, mantienen este IVA grande porque financian en gran medida esos servicios primarios, lo que es la salud, lo que es la educación, particularmente, ciertamente la seguridad, tanto la individual como la defensa del país. Y este IVA ha servido para todos esos propósitos. Los Estados Unidos, pues, no lo han adoptado y habrá que, es otra cosa que podemos hacer, cómo llegamos a eso. No quiero, ¿verdad?, que terminemos sin antes tocar precisamente el tema de los impuestos sobre la propiedad. Impuesto a la propiedad que tú lo has llamado en el libro, de hecho yo creo que él dice un balón político. Y quiero que narres un poquito, ¿verdad?, cuál ha sido la historia de eso, porque tú tuviste una participación muy destacada en el análisis de eso. Sí, el balón político porque me gusta el baloncesto. No puedo sacar esa palabra. Pero bien, pero también pues mi primera experiencia de trabajo fue en el Departamento de Hacienda. Como estadístico y como economista, trabajé en el negociado de tasación, lo que era antes el CRIM. Y yo te voy a dar un ejemplo bien gráfico. No te voy a hablar ni de números todavía, aunque yo era el que llevaba todos los números de ese negociado. En los mapas donde aparecen las propiedades que se conocemos como el catastro, cuando yo fui a ver los mapas para una investigación que estaba haciendo de análisis de una región, me encontré que el delineante me dijo, ten cuidado cómo tocas esos mapas. Y yo dije, adiós, ¿y por qué? No es que no quiero que se toquen, es que se parten. ¿Cómo que se parten? O sea, eran tan viejos. Y te estoy hablando del 1982. No está, como le digo a mis estudiantes, somos viejos, yo estoy claro de eso. Pero en aquella fecha, 1982, uno esperaría que los mapas, que es donde se está todas las propiedades ubicadas, el catastro, para los que no lo conocen, ¿verdad?, es básicamente la ubicación de espacio donde están todas las propiedades que tributan y que no tributan. Eso es una muestra gráfica de cómo estaba el sistema. Cuando yo me empiezo a investigar con los números, empiezo a ver en que en mi oficina, el grupo, hicimos un estimado de que en ese momento, cuando yo salgo, a los 3 o 4 años después, en el 85, dejamos un inventario que salió inclusive en los medios, que habían en Puerto Rico cerca de 200,000 unidades de vivienda sin tasar. Que era un número que todavía sabíamos que era mucho mayor, pero con la información que teníamos, o sea, pero nada más uno imputándole, ¿verdad?, una tasa contributiva, ¿verdad?,
un tipo contributivo. Uno sabía que allá había una fuente de recaudo sin tocar el sistema que nadie quería. Nadie quería atender. O sea, pues, y básicamente estamos en el año 2022 y la última tasación que se hizo en Puerto Rico se hizo en el 1951, que cubrió el periodo del 48 al 51, porque la ley, si mal no recuerdo, se aprobó en el 47. Decimos por ahí, no, es que la última tasación fue la del 58. Bueno, yo trabajé allí y mis maestros allí, de aquella época, los tasadores, me dijeron, sí, ahí se hizo una revisión de los costos unitarios, de los valores a nivel de escritorio. No se fue al field. Al campo. Por tanto, no fue una tasación científica, como se les llama a eso. Y ahí quizás, o yo le adjudico, a base de los estudios que yo he analizado y mi experiencia, que gran parte de los problemas de equidad que tiene Puerto Rico provienen del mal tratamiento o no tratamiento, el estancamiento del impuesto sobre la propiedad. Sí, es un tema importante que también quisiera descubrir y cubrir con cierto detenimiento en otras específicas sesiones que tengamos contra esto. La conversación ha sido sumamente interesante y no necesariamente acaba aquí hoy. Vamos posiblemente a continuar en otras ediciones. Por el momento le agradezco a Pepe. Ha sido un placer y un privilegio. Sabes que siempre estamos a tus órdenes. El compartir toda su experiencia en la confección de este libro, en su preparación, en los estudios, los análisis. Hay mucho análisis que no pudimos tocar, de gráficas sumamente interesantes. Y sí esperamos, sin embargo, que esta recopilación, este libro y este análisis sirva para dar perspectiva a cualquier intento de reforma, porque tenemos que conocer la historia, ¿verdad?, para determinar el curso que vamos a seguir adelante. Mientras tanto, a ustedes los invitamos a una próxima edición de Quizás no sabías. Hasta la próxima.